Gracias al apoyo del laboratorio AstraZeneca, vamos a tener una segunda presentación a la doctora Merari Elizabeth Gómez Cortés. La doctora es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el médico Gómez, con su especialidad en reumatología pediátrica por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. La doctora nos va a dar el tema de actualización en guías del asma, GINA 2021. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues les agradecemos muchísimo el espacio. Realmente va a ser una participación muy pequeña, pero la intención de esto es dar a conocer las actualidades de GINA 2021 y el impacto que tiene realmente para los pacientes con asma. Y empezando, sabemos que GINA es un esfuerzo mundial que se puso en marcha a partir de 1993 en colaboración con Institutos Nacionales del Corazón, Pulmón y la Sangre, Institutos Nacionales de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Aquí realmente el programa y todas las estrategias están determinadas por expertos en el tema y estos expertos están a nivel mundial. Y a partir del 2014, esto es importante conocerlo, todas las actividades de GINA han sido financiadas totalmente por la venta de sus documentos y de sus recursos. Esto significa que las recomendaciones y todas las directrices que nos da ese documento son basadas totalmente en la experiencia que se va desarrollando, en toda la investigación que se da en el año previo a la publicación, a la actualización, y no tiene ningún tipo de injerencia ningún gobierno ni tampoco la industria farmacéutica en cuanto a lo que se está recomendando en GINA. Aquí los objetivos va a ser, pues obviamente, crear conciencia sobre el asma en los profesionales de la salud, en las autoridades y también en la comunidad. Entonces, aunque es un documento obviamente dirigido a los médicos, también con esto se busca que cada vez más en cuestiones de salud pública se voltee a ver al asma, porque sabemos que la carga a nivel mundial es muy importante. Ustedes seguramente lo ven, cada vez se está diagnosticando más esta patología y obviamente queremos que los pacientes estén mejor controlados, porque si no se vuelve también un problema a nivel de la economía y de todos los recursos destinados a al área de la salud. También otro de sus objetivos va a ser mejorar la prevención y el tratamiento a través de un esfuerzo global. Como les comentaba, son diversos expertos en distintas partes de todo el mundo y lo que nos ofrece es un enfoque integral del manejo del asma que puede ser adaptado a las condiciones en las que se esté enfrentando el médico. Entonces, aunque son directrices, son recomendaciones, aquí no es una ley, no es algo que ya esté establecido y no nos podamos salir de allí, sino que lo podamos nosotros ver reflejado en la salud del paciente y tener de ahí ciertas recomendaciones si es que no podemos tener acceso a todo lo que ahí nos recomienda. Y bueno, ya hablando de los cambios clave que hubieron en este último año, fue una modificación en el tratamiento de los pacientes mayores de 12 años y también de los adultos. Aquí empezamos a hablar ya de dos rutas. La ruta 1 va a ser la ruta preferida, la ruta recomendada por GINA, y a esto es porque se ha encontrado evidencia científica en la reducción del riesgo de exacerbaciones graves en pacientes que están siendo manejados con este tipo de terapia, que ahorita lo vamos a ver mucho más gráfico, en comparación a aquellos que solamente están utilizando SABA como rescate para los pacientes con algún tipo de descontrol de los síntomas. Entonces aquí lo que nos recomienda va a ser dosis bajas de corticosteroide inhalado más formoterol como rescate en todos los pasos, desde el paciente con asma leve hasta los pacientes que están en paso 5. Y esta misma combinación de corticosteroide inhalado más formoterol
como mantenimiento a partir del paso 3 hasta el paso 5. Entonces, vemos que es el mismo dispositivo prácticamente para todas las severidades de la enfermedad, no importa si solamente lo estamos ocupando como rescate o también como mantenimiento. Y como tenemos una ruta 1, también tenemos una ruta alternativa. Como veíamos, GINA no es una ley totalmente, nos da recomendaciones y habrá algunas situaciones donde, aunque sabemos que la mejor estrategia es la que nos está recomendando la combinación de corticosteroide inhalado más formoterol, que sabemos que la evidencia solamente la tiene la combinación de budesonida-formoterol, pues habrá pacientes que por alguna situación no puedan tener acceso o tal vez estén un poco renuentes a iniciar este tipo de terapia. Y aquí tenemos un enfoque alternativo, donde en este mismo nos muestra que aquí el rescate va a ser SABA para todas las severidades de la enfermedad. Para los pacientes que estén en paso 1, en el momento en que tengan algún tipo de síntoma que requieran utilizar el SABA, también se les va a estar administrando un disparo del corticosteroide inhalado. Y ya para los pacientes que requieran algún tipo de mantenimiento, entonces ahí ya se va a empezar a dejar como mantenimiento el corticosteroide inhalado, y si fuera necesario en pasos más adelante, agregar a este corticosteroide inhalado también un LAB. Ya tenemos ahí pues una doble terapia. Sin embargo, aquí sí lo que nos dice Gina es que tenemos que fijarnos muy bien qué paciente va a ser el candidato a utilizar esta ruta 2, porque lo que no queremos es que caiga en un sobreuso de la terapia de rescate del SABA, porque como ya vimos, tiene mayor riesgo de exacerbaciones graves por la enfermedad y que esto traiga un desenlace negativo al final. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que se esté sobreutilizando el SABA y que se deje de lado el corticosteroide inhalado, el cual sabemos que es la terapia angular para el manejo del asma. Sabemos que aunque Gina es muy extensa y muchas páginas son solamente texto, estos cuadros son relevantes y es fácil que los tengamos a la mano para saber o para ayudarnos a tomar decisiones, principalmente en aquellos pacientes de primera vez. Este es cómo vamos a iniciar el control de forma temprana en el paciente que se le está haciendo el diagnóstico. Y lo que tienen ustedes en la parte izquierda de la pantalla son los puntos que tenemos que evaluar antes de darle al paciente cualquier tipo de terapia farmacológica. Primero, confirmar el diagnóstico, también ver cómo está el control de los síntomas y los factores de riesgo modificables, incluyendo la función pulmonar. Todos los pacientes de preferencia deben tener una espirometría y tenemos que ver si no hay alguna otra comorbilidad, como ya sabemos, rinitis alérgica, obesidad, ansiedad, depresión, algún trastorno del sueño, porque eso va a hacer que sea más complicado llevarlos al control si no damos manejo también a la comorbilidad. La técnica de el inhalador y la adherencia al mismo, siempre en cada cita tenemos que revisar esto, no se nos debe pasar porque puede ser también otro punto por el cual el paciente no se puede controlar de forma adecuada, y las preferencias y las metas del paciente. Lo tenemos que integrar a la toma de decisiones para que tengamos un mejor apego. Y entonces después de eso vemos que ahora sí tenemos nuestra ruta 1, que es la preferida, y ya tenemos las dos rutas. Antes solamente teníamos prácticamente una tabla donde veíamos los escalones de tratamiento y algunas otras opciones, ¿no? Pero aquí ya de plano Gina lo hace mucho más evidente y nos dice, aquí en la ruta 1 va a ser el controlador y rescate preferido, donde podemos ver que se unifica el paso 1 y el paso 2, y como mantenimiento solo vamos a tener corticosteroide y formoterol por razón necesaria, cuando el paciente llegue a tener algún tipo de síntoma. Y el rescate en todas las severidades de la enfermedad va a ser la misma combinación del corticosteroide inhalado más formoterol, y ya veíamos, ¿no? A partir del paso 3 y hasta paso 5
va a ser esta combinación, pero ya con dosis de mantenimiento, una dosis todos los días, y esto se puede ir incrementando conforme el paciente lo vaya requiriendo o igualmente disminuirla cuando hemos alcanzado el control. Por abajo ustedes pueden ver también la ruta alternativa, que es la que ya habíamos desglosado, y aquí lo único que nos dice Gina es que sí tenemos que ser muy conscientes de a quién va esta terapia dirigida, porque la evidencia ya está, ¿no? Este tratamiento, budesonida formoterol, disminuye el riesgo de exacerbaciones graves, y si tú no vas a dejar ese tratamiento, entonces tienes que ser muy cauto a qué paciente vas a dejar la otra opción de tener a SABA como rescate. También en cuanto a los niños de 6 a 11 años, que también suele ser un reto dar manejo y controlar el asma en este tipo de pacientes, aquí ya dentro de los escalones de tratamiento podemos ver como recomendación la terapia de mantenimiento y rescate, que es la terapia MART, con dosis bajas de budesonida formoterol, o sea, utilizar solamente un mismo dispositivo para el mantenimiento y también para el rescate. Aunque esto ya estaba incluido desde hacía ya varios años, no se había integrado como tal al diagrama de tratamiento, y ahorita sí ya lo podemos ver ahí, y es otra opción para darle a esos pacientes que cuesta trabajo controlarlos, y además tenemos otra opción para el rescate de los mismos. Ya no solamente va a aparecer SABA en esta edad de tratamiento, y sabemos que a partir de los 4 años también se pudiera utilizar, solamente que esta recomendación en Gina todavía no se da. Esto solamente es a partir de los 6 años de edad. En cuanto a la definición de asma leve, Gina eliminó ya cualquier distinción en lo que antes se decía un asma intermitente o un asma leve persistente, porque el escuchar asma leve puede traer implicaciones negativas y también a el médico. A veces creemos que porque son pocos síntomas, porque el paciente no se siente mal, no tiene riesgo, y la verdad es que no todos los pacientes están en riesgo de sufrir una exacerbación si esa enfermedad no está controlada. Entonces todos, como pueden ver, desde los síntomas leves, ahí tenemos el corticosteroide inhalado, ya sea solamente cuando tienen algún tipo de síntoma, o ya de mantenimiento si es que los síntomas continuaran. Pero esa es la razón por la que se quita totalmente estas distinciones de intermitente o leve persistente, porque todos los pacientes están en riesgo de una exacerbación si no damos tratamiento con corticosteroide inhalado, que era una práctica que se veía anteriormente. Esos pacientes solamente estaban con SABA y no se les iniciaba el esteroide hasta años después, y eso también es un factor para un desenlace negativo de la enfermedad. En cuanto a otra definición que también se modificó, es la definición de asma grave. Muchas veces solamente lo asociábamos con el paso de tratamiento, decíamos, es un paciente que está en paso 5, pero ahora lo que trata de hacer Gina es que ya no lo asociemos solamente con el paso, sino más bien describamos qué es lo que el paciente está requiriendo para su control. Entonces va a ser los pacientes que aún no están en control con dosis altas de corticosteroide inhalado más LABA, o que requieren estas mismas dosis para permanecer controlados. Si nosotros empezamos a bajarle, ese paciente se vuelve a descontrolar. Entonces, más que algún cambio muy drástico, es solamente tratar de eliminar que solo se asocia al paso 5, porque como ustedes lo pueden ver, cada año vemos cambios muy relevantes en cuestión del tratamiento. Entonces, para evitar este tipo de confusión, solamente describir el manejo. Para 6 a 11 años, igualmente vemos el control inicial. Aquí tenemos los puntos a evaluar. Aquí solamente seguimos teniendo un solo escalón de tratamiento, pero ya podemos ver que a partir del paso 3 tenemos la opción de una terapia MAR en estos pacientes. Y este es nuestro esquema.
Vemos que para los niños, igual que para todos los pacientes con asma, ya no existe el broncodilatador como monoterapia en ningún punto de la enfermedad. Desde ese momento se inician dosis bajas de corticosteroide inhalado cada vez que requiera SABA como rescate, como ya veíamos en la ruta alternativa de los adultos. A partir del paso 2 ya empezamos con dosis bajas de corticosteroide inhalado como mantenimiento, y a partir del paso 3 entonces ya vemos que como otra opción para estos pacientes tenemos la terapia MAT. Corticosteroide inhalado más formoterol, el mismo dispositivo, tanto para controlar al paciente como para el rescate. Ya vemos aquí que tenemos dos opciones de rescate en estos pacientes. Y ya como último punto de las actualizaciones, empezamos a ver todo lo relacionado con asma y COVID. En un punto inicial de la pandemia se empezó a sospechar si el paciente con alguna patología respiratoria como era el asma tenía más riesgo de desarrollar la enfermedad o de fallecer por COVID. Y lo que hasta el momento tenemos respecto a la evidencia que se ha ido desarrollando es que no se dio un incremento de contagio en este tipo de pacientes y tampoco de una mortalidad incrementada si es que los pacientes estaban bien controlados y no tenían un inicio reciente de un esteroide por vía oral. Entonces, de ahí la importancia de continuar con el seguimiento de estos pacientes, aunque sea por videollamada, por estos medios ahora electrónicos, si es que todavía la consulta suele ser un poco complicada, pero que no se pierda el seguimiento de estos pacientes. Lo que se vio también es que aquellos que ya traían de base el corticosteroide inhalado, se observó una disminución o hubo una menor mortalidad en este grupo de pacientes comparado con los pacientes que no estaban siendo manejados con corticosteroide inhalado. Y de este punto, pues todavía requerimos mucha más evidencia para poder dar alguna otra recomendación de tratamiento de los pacientes, pero sí es algo que se notó en aquellos que se habían contagiado de la enfermedad, pero que además pues ya tenían tratamiento con el esteroide inhalado a causa del asma. Otra de las recomendaciones es que todos los pacientes tienen que continuar con su medicación habitual, no tienen que suspender ningún tipo de terapia, incluyendo en este rubro la terapia biológica o el esteroide por vía oral si es que está indicado. Y también aquí todavía sigue recomendando que de ser posible tratar de evitar espirometría y nebulizaciones. Solamente si fuera muy necesario realizarlas con todas las medidas de seguridad. Y otro punto que ya estamos viendo, pues obviamente es la vacunación, la cual Gina respalda totalmente. Todos los pacientes deben ser vacunados. Lo único a lo que hay que tener cuidado o tener más bien atención es si el paciente ha presentado anafilaxia o si tiene antecedente de alergia a algún tipo de componente de la vacuna. Aquí habla prácticamente solamente de algún tipo de vacunas, pero habría que revisar muy bien los componentes de la vacuna que le estaría tocando al paciente para descartar que sea alérgico a alguno de ellos. Y de ahí en fuera todos los pacientes se pueden aplicar esta vacuna, se la deben de estar aplicando, y a aquellos que están bajo una terapia biológica lo único que recomienda es que no se aplique el mismo día, solo para estar vigilando algún tipo de efecto secundario. Y en cuanto alcance el tiempo de que tanto la vacuna para COVID esté aplicándose al mismo tiempo que vacuna contra influenza, lo único que hay que recomendar a los pacientes es que se apliquen por lo menos con una diferencia de 2 semanas, igualmente para ver que no haya ningún otro tipo de efecto relacionado y poderlo detectar a cuál se debe. Pero de ahí en fuera tenemos que continuar promoviendo la vacunación en nuestros pacientes. A manera de conclusión, vamos a puntualizar estas nuevas actualizaciones. Sabemos que Gina es esta iniciativa mundial reconocida por su carácter científico y se actualiza cada año a través del Comité Científico Experto a nivel mundial.
Vemos ahora que la ruta 1 constituye la opción preferida recomendada por Gina por los beneficios clínicos, principalmente la reducción de exacerbaciones graves. A partir de los 12 años, entonces la combinación de budesonida formoterol es la terapia recomendada en todos los estadios de la enfermedad. Y Gina, ya pasando a toda la cuestión de COVID, recomienda evitar la espirometría y los nebulizadores, pero si es necesario, utilizarlos bajo un protocolo muy estricto de seguridad para disminuir cualquier riesgo de contagio. No existe un aumento aparente del riesgo de adquirir COVID-19 en pacientes con asma y la vacunación contra COVID-19 está recomendada para este tipo de pacientes. Con esto concluyo mi participación. Les agradezco muchísimo su atención. Les comparto también mi correo electrónico por si llegaran a tener alguna inquietud más adelante y cedo nuevamente el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Merari. Excelente presentación, información de actualidad que es muy útil para la consulta, muy amable. Y bueno, pues Muchas dando gracias, continuidad doctor. a las actividades de este día, pues voy a presentar a los compañeros que me van a apoyar para las preguntas a nuestros ponentes. Como primer lugar, voy a presentar al doctor Alberto del Moral, de la Coordinación de Congresos, que nos va a presentar las primeras dos preguntas. Adelante, doctor. Gracias, doctor Saab. Doctor Ramírez Aranda, la doctora Sandra Gabriela Tapia Luque le pregunta, ¿existe algún catálogo de investigadores cuali y cuantitativos en medicina familiar? Esto con el fin de tener a la mano recursos y apoyo para la investigación. Bueno, muy bien, una pregunta muy interesante. Catálogo de investigación cuantitativa sí existe. De hecho, en la foto que presenté de la Red Mexicana de Investigadores en Medicina Familiar, pues la mayoría de ellos han persistido y son investigadores activos. Obviamente, la coordinación de investigación de la Federación debe de tener una lista de los investigadores pertenecientes a la Federación de los diversos estados. Creo que hay suficientes, hay personas profesionales, colegas que tienen de habilidades avanzadas, otros intermedias y otros, pues como sucede a veces, principiantes. Y yo creo que es posible. No sé si esté a disposición para poder dar asesoría. Eso creo que es algo que debiera de manejarse dentro de la federación como una propuesta quizás. Hay que reconocer que investigadores en investigación cualitativa no existen. No existen en demasía y realmente son pocos los identificados que se dedican a eso. De hecho, nosotros hemos identificado más profesionales de enfermería o de trabajo social que se dedican a la investigación cualitativa, pero como lo remarqué, este es un área de oportunidad y es perentorio que preparemos investigadores en investigación cualitativa. Creo que debe ser prioritario hacer eso, que no se nos escape esa otra parte de los procesos de medicina familiar que quedan sin respuesta porque no estamos haciendo investigación cualitativa, la verdad. Yo he visto dentro de los congresos, realmente vienen siendo, pues si acaso, 1 o 2% de los trabajos que son de investigación cualitativa. La siguiente pregunta la hace el doctor Octaviano San Nicolás Vargas. Ajá. Pregunta, ¿los modelos de educación tienen una influencia en el alumno en el poco interés para la investigación? Creo que a la investigación no se le está dando la importancia debida. Se ve como si fuera una materia más, un requisito que tienen que cubrir de acuerdo a un número determinado de créditos. Yo creo que la investigación tiene una razón de ser y la razón es fundamentalmente contribuir al aprendizaje, que es una muy buena manera de aprender, más interesante y obviamente más duradera, también con la posibilidad de generar conocimiento y también no existe esa valoración por parte de las instituciones o de las academias para poder fomentar la investigación como un instrumento para mejorar la calidad de los servicios, por ejemplo. Pero creo que esa es una tarea también que se debe de emprender y, bueno, producir no solamente buenos artículos, sino artículos útiles y que retroalimenten la práctica de la medicina familiar
y bueno, de otras disciplinas de la salud. Creo que es importante hacer eso. Gracias, doctor. Y por su ponencia, mi admiración. Gracias. Muchas gracias. A continuación, pues solicitaremos el apoyo de la doctora Rosalba Mendoza de la Comisión de Investigación para que nos diga la siguiente pregunta. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Doctor Ramírez, muchas felicidades por su presentación y por el tema tan importante e interesante. Sandra Gabriela Tapia Luque y Sandra Vaca preguntan cómo contactar a la red y requisitos para pertenecer. Bueno, la red viene en el Facebook, ahí viene la liga, y yo creo que sí es deseable que se integren en una red. En esta red que ya, bueno, ya tiene experiencia, pues ha tenido una serie de vicisitudes, lo cual le da una gran madurez. Creo que pueden contactarla a través del Facebook. No sé si esté aquí alguno de los integrantes para que ponga el correo o la forma de contactarlos, pero a través del Facebook lo pueden hacer. Sandra Gabriela Tapia, ¿pudiera ampliar la oferta de secciones para enviar trabajo a publicar a la revista Mexicana de Medicina Familiar? Bueno, las secciones de la revista son pues, las tradicionales, desde editoriales, que obviamente es por invitación, los artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos y casos de familia. Vamos a ampliarlo porque en consonancia con lo que estamos mencionando, vamos a tener una sección especial para artículos de investigación cualitativa. Vamos a implementar esto y esto va a ser a la par de la promoción y toda la gestión que se tiene que hacer para incrementar la capacidad de investigación de tipo cualitativo. Pues vamos a tener también la contraparte en cuanto a la difusión para poder publicar estos artículos. Obviamente vamos a contar con asesores que sean capacitados para hacer una buena evaluación de los artículos y ofrecer pues, lo mejor que sea posible de los artículos de enfoque de investigación cualitativa. Bueno, ahí veo una pregunta también, Rosalba, si me permite. Hablando de la investigación mixta, esto también es permisible, es decir, y es deseable. Los estudios cuantitativos o investigación mixta son deseables, es deseable que los tengamos también. Tienen las dos perspectivas juntas y creo que son sumamente valiosos, de tal manera que dentro de esa sección de investigación cualitativa, pues ahí podrían ir también estudios mixtos. Muchas gracias. A continuación, le vamos a pedir al doctor Rodrigo Villaseñor, también de la Comisión de Investigación, que nos apoye con la siguiente pregunta. Adelante, doctor Rodrigo. Muchas gracias, doctor Saab. Doctor Ramírez Aranda, felicidades por su ponencia. En este sentido, nos pregunta Sandra Gabriela Tapia Luque que si se pudiera ampliar la oferta de secciones para enviar trabajo a publicar a la Revista Mexicana de Medicina Familiar. Bueno, eso ya lo contestamos y la respuesta concreta es, lo vamos a ampliar para investigaciones cualitativas. Vamos a tener una sección especial e investigación mixta también. Alguien hacía la pregunta y decía, ¿cuál es el estado del arte de la investigación mixta? No, realmente los modelos mixtos casi escasamente hay alguno, quizás del doctor Ramírez Villaseñor de Ismael, que escribió un artículo de ese tipo, pero es deseable tener más. Entonces realmente creo que esa es una materia pendiente que tenemos que retomar en forma inmediata. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Nos pregunta Ismael Humberto García Gálvez, ¿cómo la red de investigadores en medicina familiar y la propia federación fomentan o fomentarían la realización de este tipo de estudios cualitativos? Realmente es un plan, es una propuesta. Yo creo que hay que discutirlo en el seno de la directiva, con la coordinación de investigación, obviamente, para tomar una decisión e implementar un plan que sea un plan nacional para fomentar la investigación de tipo cualitativo. Primeramente, identificar recursos en investigación cualitativa que sí debe de haber, obviamente. Yo tengo noticias de que hay algunos médicos familiares que están versados en alguna técnica de la investigación cualitativa, y después, obviamente, elaborar un plan de capacitación en donde podemos seguir quizá el mismo modelo que estamos proponiendo para poder capacitarlos y realizar investigación cualitativa. La Red Mexicana de Investigadores obviamente es una red independiente, es una AC. Creo que no se está realizando investigación cualitativa y solamente investigación cuantitativa,
pero también obviamente es una materia pendiente. Creo que este debe ser un esfuerzo conjunto y creo que es posible, es factible hacerlo. Muchas gracias, doctor, por sus amables respuestas. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues a nombre de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar AC, hacemos entrega de la constancia de participación del doctor José Manuel Ramírez Aranda. Y muchísimas gracias a mis compañeros de la Coordinación de Educación por todo el apoyo y pues por la elaboración de esta hermosa constancia. Pues hay unos avisos muy importantes, hay muchas otras preguntas que haremos llegar al doctor Ramírez y también falta la rifa de los subsidios. Ya tenemos ganadores, les vamos a describir posteriormente cómo va a ser el anuncio. Pero antes quiero dar la palabra a nuestro presidente, el doctor Gatanet Zavala Cruz, para que nos haga unos anuncios muy importantes. Adelante, doctor Gatanet. Y buenas tardes, muchísimas gracias, doctor Saab. Pues antes de darles aquí algunos anuncios que hemos estado trabajando por parte de la Federación, yo quedo muy satisfecho de las inquietudes y preguntas que han hecho aquí al maestro Ramírez Aranda y también veo muy buenas críticas, por supuesto, de la revisión de Gina que hizo nuestra querida ponente también, Merari de AstraZeneca. Miren, nosotros como federación, inclusive yo lo platicaba con el doctor Ramírez cuando estábamos trabajando en la proyección de junta directiva para la gestión 2021-2023, yo le platicaba precisamente de esta necesidad de que tuviésemos investigación mixta y cualitativa, en donde el maestro Ramírez Aranda, por supuesto, en alta consonancia, le agradó el proyecto. El especialista en medicina familiar, al ser un estudioso de la familia, es inevitable no poder abordar elementos cualitativos porque nosotros hacemos un estudio sistémico de una familia en donde una perspectiva positivista, como puede ser la cuantitativa, inevitablemente nos permite poder abordar desde esta perspectiva holística el estudio de un paciente y su familia. El médico familiar en esta evolución natural, por ahí veía una pregunta de qué pasaría con la investigación en una década. En esta evolución natural, inevitablemente tendría que tener un abordaje mixto y también cualitativo. En este sentido, el maestro Ramírez Aranda pues va a seguir trabajando junto con la doctora Isa y por supuesto con la doctora Azucena para ya aperturar en esta gestión este espacio para generar publicaciones de investigación cualitativa. Este es un primer paso. Evidentemente, la capacitación, el reclutamiento de colegas que tengan el dominio en este sentido, pues va a ser algo, por supuesto, muy útil. Es importante decirles que estos aspectos de implementar investigación cualitativa e implementar estudios mixtos en nuestra revista mexicana de medicina familiar no es una decisión empírica, es una decisión que se basa también en el eje 1 que tenemos como federación, que es implementar un modelo de gestión de calidad total. En este modelo de gestión de calidad total, cuando nosotros tratamos de abordar a nuestros usuarios o clientes, que son todos ustedes, pues también intentamos subsanar todos estos puntos críticos que tenemos que abordar como especialidad. También les comento con beneplácito que la federación acaba de formalizar el convenio de colaboración con AstraZeneca. Verán noticias ya protocolarias muy importantes y esto abre un abanico de posibilidades en materia de gestión de calidad, pero también en materia de investigación, como lo van a ir viendo a lo largo de la gestión. Dentro de esta planeación ya lo estamos trabajando, coordinación de investigación y editores de la revista, es que la federación va a generar líneas de generación de conocimiento, LGACs, así conocidas en CONACYT, para poder también abordar puntos críticos de investigación para la medicina familiar. Otros convenios de colaboración ya concertados, ya lo habrán visto en redes sociales, el convenio de colaboración Federación Mexicana con Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Este es un hecho emblemático porque sumamos fuerzas ambas asociaciones
nacionales civiles para fortalecer la especialidad en medicina familiar. También la federación, en estos 2 meses que llevamos de gestión, ya vamos muy avanzados en el convenio de colaboración UNAM, subdivisión de medicina familiar con Confederación. Entonces, en este sentido, también vamos avanzando en otro convenio. Tenemos, por supuesto, los convenios con el CINF, con la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, con WONCA ya trabajados, y vamos también en este avance con la Federación Mexicana de Diabetes, también trabajando convenios de colaboración para todos ustedes. ¿Cuál es la herramienta valiosa que tenemos para concertar grandes equipos de trabajo? Es precisamente lo que ya había comentado el maestro Ramírez Aranda, que es a través de la generación o una vía en esta planeación estratégica que tenemos como federación, es a través de la construcción de equipos de alto rendimiento. Ya tuvimos un primer equipo, ya quedó ejecutado, que es el reclutamiento nacional de revisores de la Revista Mexicana de Medicina Familiar. Se hizo una convocatoria nacional en donde reclutamos a los mejores colegas con las mejores competencias para poder revisar los artículos que van a ser sometidos por ustedes a la Revista Mexicana de Medicina Familiar, donde ya sabemos que el doctor Ramírez Aranda, la doctora Isa y la doctora Azucena son editores en jefe. Y bueno, les habíamos prometido a todos ustedes que íbamos a tener sorpresas. Les voy a presentar la convocatoria del segundo equipo de alto rendimiento a todos ustedes. Esta la vamos a difundir en redes sociales, pero ustedes son los primeros en conocer este equipo. Voy a hacer una proyección. Y bueno, este equipo de alto rendimiento estamos muy contentos, tomando ideas del área de educación y por supuesto de partes de la planeación estratégica. El segundo equipo de alto rendimiento va dirigido a residentes del país y va dirigido específicamente a puro R1 y R2 de medicina familiar. Este equipo de alto rendimiento es el equipo titulado Paradigma, para abordar el paradigma de medicina centrada en la familia. El líder será el doctor José Luis Huerta González, expresidente del Colegio Mexicano de Medicina Familiar. Los coaching del equipo de alto rendimiento o desempeño, que es el modelo teórico que está abordando la federación con su copyright. Un servidor, la doctora Aurora García López, el doctor Saab como secretario, y vamos a invitar al doctor Ludwig Torres como coordinador regional del sureste. Y bueno, ¿cuáles son los criterios para que estén atentos? Y la vara va a estar también alta, igual que con los revisores. Quienes van a poder entrar en este equipo de trabajo para abordar el paradigma centrado en la familia van a ser residentes de primero y segundo año, siempre y cuando, y esta es la parte que queremos fortalecer con todas las asociaciones del país, siempre y cuando sea un R1 y R2, que sea socio de la federación a través de sus asociaciones constitutivas. Muchas veces se han preguntado el R1 y el R2, ¿qué utilidad, además de la educación médica continua, tiene que un R1 y R2 se inscriban en una asociación? Pues ya aquí lo van a empezar a ver. Este es el primer requisito. El segundo requisito es que el R1 o R2 genere una carta de motivos para participar. El tercer requisito, aquí viene lo difícil para que tengamos más filtros en estos residentes, es que ya tengan registro de su tesis ante un comité local de ética e investigación. Tendrán que mandar su número de registro. Este es un requisito precisamente para saber que contamos con residentes que estén desahogados en este punto. El cuarto requisito es que presenten una carta propuesta del presidente del colegio o asociación constitutiva de la federación. Y el quinto requisito, que presenten una carta del profesor de la residencia que valide que está en los primeros 5 lugares de generación al momento de subir la convocatoria. ¿Cuál va a ser el producto? Bueno, le vamos a dar una voluntad del médico familiar en este proyecto de empoderamiento del médico familiar a la asociación que mande candidatos. Y bueno, la fecha límite para cerrar la convocatoria es el 11 de septiembre a las 23 horas. Recordar que el producto que se obtenga será publicado o se mandará precisamente a la Revista Mexicana de Medicina Familiar para que pueda ser publicado el producto de este segundo equipo de alto rendimiento.
pues sin mayor preámbulo, ojalá sea de su agrado. La idea es fomentar que R1 y R2 se inscriban a las asociaciones constitutivas de la federación y que puedan trabajar con un maestro, un paradigma de medicina familiar. Les recuerdo que ya vienen otros paradigmas, algunos son totalmente antagónicos, otros son más parecidos entre sí, pero precisamente vean cómo este equipo de alto rendimiento va a abordar algo que es de un esbozo o de un terreno cualitativo, como bien lo había señalado el maestro Ramírez Aranda. Esta convocatoria será liberada a la brevedad posible. De hecho, ahorita mismo ya va a empezar a circularse en redes sociales. El segundo anuncio que les quiero dar brevemente es que la Federación Mexicana está lanzando este convenio de colaboración con el CINF y con nuestros hermanos brasileños. Tenemos esta promoción para inscribirse al Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar a llevarse a cabo en Brasil del 19 al 22 de agosto. El evento es 100% online, el costo es de $135, pero para los miembros o socios de la federación, si reclutamos menos de 100 socios, el costo será de $80, y si reclutamos más de 100 socios, el costo será de $60. Además, que si logramos concertar más de 100 socios inscritos al Congreso, serán acreedores a 40 medias becas para 2 cursos que se llevarán a cabo aquí en México online por el Colegio de Pediatría del Estado de México, que hablan de toxicología, entre otros temas interesantes para el abordaje de pacientes pediátricos en el área de atención médica continua o urgencias o inclusive de consulta externa por parte del médico familiar. Entonces, les agradezco la atención a todos ustedes, el tiempo para dar estos anuncios, creo que muy trascendentes para la medicina familiar. Vamos avanzando en este modelo de gestión de calidad con pasos firmes, pequeños, pero firmes y sólidos para poder implementar el modelo en toda su totalidad a lo largo de estos meses.